Buenos días, buenos días. Estamos en el programa Jaime de Laos Artes Sin Límites. Hoy nos encontramos con el gran maestro Aquiles Jiménez de Costa Rica. Maestro, ¿cómo te encuentras hoy? Buenos días, muy bien. Aquí les hablo de Heredia, eh, una pequeña provincia de mi país. Ok, ok, maestro. ¿Y cómo es eso por allá? ¿Cómo es esa provincia? ¿A cuántos grados está? ¿Es algo turístico? ¿Es muy agradable? ¿Cómo es todo eso por allá? Cuéntanos un poquito brevemente de esto. Bueno, el clima sí, el clima nuestro es muy estable durante todo el año, es muy agradable. 18, 25 grados, 27, digamos, en términos generales. Eh, con un invierno muy fuerte, obviamente, son muchos meses de invierno. Y en realidad es un buen lugar para vivir, digo yo. Ok, bueno, maestro, ya comenzando ya en pleno toda esta gran carrera que usted tiene, háblenos un poco de esta trayectoria. ¿Hace cuánto tiempo está ligado al arte? ¿Cuántos años de experiencia tiene trabajando el arte? Bueno, yo tengo 56 años de trabajar en escultura porque yo inicié muy joven, como a los 12 años más o menos. Yo nací en un pequeño pueblo rural. Eh, Cuando llegué al colegio, bueno, al colegio público, me encontré que había un taller dirigido por un escultor. Entonces ahí me inicié el taller, bueno, en dibujo, pintura y luego terminé con la escultura y ahí fue donde realmente permanecí, digamos, como arte, como expresión artística. De ahí pasé a un liceo, un becado, me fui para un colegio artístico, que es el único que hay aquí, muy interesante. Y ahí también recibí escultura, me gradué en escultura y pintura. Luego me trasladé a la Universidad de Costa Rica, 3 años estuve ahí estudiando escultura y también con una beca me fui a Italia y permanecí en Italia 4 años. Me gradué en la Academia de Bellas Artes de Carrara y estuve trabajando muy importante en los talleres de Carrara y Pietrasanta. Bueno, creo que ahí fue donde más aprendí, la verdad. Ya ahí Entonces aprendió, me interesó mucho el mármol, obviamente. exacto. Sí, sí, bueno, ahí aprendió lo que fue ya las técnicas de tallar el mármol, el granito y todas esas cosas y aplicar sus respectivas herramientas, como decir los discos de corte y todas esas cosas. Maestro, es una pregunta técnica de pronto ya cuando llegamos a este tema. Cuando se encuentra uno con un granito, por decir algo duro, ¿qué disco hay que ponerle a ese granito? Y si hay que echarle agua o si eso es en seco, ¿cómo es eso? Aquellos que no conocen, para hablarles un poco de esto. Bueno, cada material tiene su propia herramienta, digamos. En los discos, hay discos para granito y hay discos para mármol, ¿verdad? Que son bien diferentes. Obviamente, el granito se puede trabajar en seco o en agua, dependiendo, ¿verdad? A veces uno, pues, se introduce el agua para que el disco no sufra mucho, ¿verdad? Y no se desgaste muy rápido. Normalmente es aconsejable para que los discos duren un poco más. Ahora hay mucha opción de discos, o sea, hay muchos países que confeccionan muy buenos discos para eso. Sí, hay hay una fricción bastante fuerte y bueno, hay que protegerlo de todos modos. Eh, Maestro, y háblenos un poco de este estilo que usted tiene. Es un estilo que se ve allá al fondo, pues de sus esculturas. Son esculturas que de todos modos se ven como suavizadas, que no de pronto, como decir, una figura clásica no es. Pero está representado, veo que son en formas de aves y especies de pronto nativas de allá de la región. Bueno, como yo nací prácticamente a la par de un río y de frente, digamos, un bosque, yo pasé mi niñez y mi juventud ahí en ese lugar.
mis imágenes provienen de ahí, de esa parte de la naturaleza. Entonces yo viví mi ambiente, digamos, en un bosque donde todo era como, yo lo concebí como una unidad. O sea, para mí el bosque no tenía, digamos, divisiones entre las cosas, entre los árboles, entre los animales, entre el río, la arena, las nubes. Ese tipo de totalidad fue la que yo después introduje en mi escultura. Entonces mi escultura es armónica, armónica en el sentido de que puedo incluir en ellas diferentes aspectos de la naturaleza, digamos, rasgos animales, rasgos de la naturaleza, de vez en cuando algunas características humanas. Entonces, toda mi escultura gira alrededor de esas imágenes que yo pude vivir de niño, ¿verdad? En ese momento. Entonces, la escultura mía sí no representa nada en particular y intento que exprese todo simultáneamente, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, si bien cierto hay ciertas características animales, pero no son los animales en sí, son, digamos, las esencias de algunos animales. A veces he introducido, digamos, cosas tan abstractas como las montañas, como las cascadas, los lagos subterráneos, la lluvia. Son elementos que son a veces, pro- digamos, que son característicos de la pintura, ¿verdad? Por ejemplo, la lejanía de las montañas. Y yo he querido introducir esa parte al volumen de tacto que las que Ah, ok. normalmente, ¿verdad? Ya. Bueno, entonces ya vemos que el maestro nos ha descrito un poco lo que es la obra de él y entonces vamos a compartir para que veamos de qué se trata. Bueno, aquí aparece ya lo que es escultura del maestro Aquiles Jiménez desde Costa Rica. Entonces, aquí aparece el maestro al lado de una de sus obras y vemos esta que es muy especial, me gustó mucho y parece que tiene mucho que ver con la naturaleza. Veo que pues naturalmente es algo que tiene que ver con el agua, con la lluvia y todas esas cosas, ¿no? Veo un árbol, veo de lo que usted estaba hablando de montañas. ¿Qué técnica empleó aquí, maestro? Pero esta es una escultura muy compleja que llevó, bueno, diferentes materiales y diferentes técnicas. Se llama árbol de agua, ¿verdad? Resulta que el tronco del árbol es bronce, la cabeza es basalto negro, las partes verdes de los lados son serpentina, las gotas son de cuarzo blanco y la base es una resina transparente, ¿verdad? Ajá. Entonces fue una escultura que de verdad costó mucho el montaje porque introducir, digamos, esas raíces en la resina fue lo que más costó. Era bastante compleja y sí, me gustó mucho cómo quedó al final. Sí, sí, se logró pues la transparencia de la resina que simboliza el agua y se ve bastante esos efectos, se ve también el mármol. Bueno, aquí vemos también otra escultura que hablaba de lo que es sí, esa pureza de este mármol. Sí, esto se llama montaña con lago subterráneo. Eh, una de las cosas que yo me propuse hace muchos años fue introducir la luz en el material como una forma, como un, como un, como un, como un material más, digamos. No la luz ¿cómo se llama? Que ilumina la obra, sino como formando parte de la composición. Entonces aquí lo que hago es introducir la luz simbolizando un lago subterráneo. ¿Y cómo lo hago? Pues simplemente adelgazando el mármol a un nivel a veces como de una hoja de papel, ¿verdad? Que este mármol lo permite, pues, ese mármol es de Guatemala, tiene un poro muy fino, entonces se pueden hacer esas cosas. O sea, se hace Entonces, casi que translúcido. exactamente, sí, muy delicado. Eh, eh, el proceso es de paciencia, pero al final lo que se trata es
más que nada de poetizar la luz, Ok, darle un significado dentro de la obra. dale, maestro. Maestro, y esas piedras locales allá en Costa Rica, ¿qué piedras hay? O sea, ¿cómo puede uno conseguir esas piedras allá en Costa Rica de pronto? O estas piedras son traídas de, como usted decía, de Guatemala, pero ¿hay algún mármol especial allá en Costa Rica o hay piedras local? Y lo que más hay son piedras volcánicas andesitas, y algunos basaltos pequeños, pero aquí no tenemos mármol, no tenemos granito, no tenemos jade, no tenemos muchas de las piedras que existen, por ejemplo, en Guatemala, aquí no existen. Solo ese tipo de piedra volcánica que está muy presente en los ríos, sobre todo, ¿verdad? Eh, las encuentra uno como piedra de canto rodado, ¿verdad? Y sí, hay, tiene una dureza como de la escala de Mohs como de 7, ¿verdad? Y aquí la gente a veces le llama granito, pero en realidad es una andesita. Andesita, Y andesita, sí. andesita. Pero ya ha hecho trabajos de andesita también con con ese tema. Sí, sí, hice algunos trabajos hace años. Bueno, he hecho varios en andesita y también en basal. Es una piedra que me gusta mucho porque tiene un color negro compacto. Es una piedra muy dura y da calidades excepcionales. Ok, ok. Bueno, pero me imagino que esa sí la cortan con el disco para granito, porque me imagino yo que como es tan dura, habrá que echarle un poquitico de agua para que vaya y no queme el disco. Bueno, fíjate que sí, con el disco para granito, y vieras que no es necesario echarle agua. O sea, normalmente aguanta el disco, ¿verdad? Eh, Exacto. sí. Bueno, vemos aquí también una obra que es como un animal, yo lo asocio como con un murciélago o algo así que de pronto es de los bosques húmedos. Esta pieza se llama Agonía, es una pieza en bronce. eh, es una simbiosis entre ser humano y algo que es muy Ajá. óseo, animal, ¿verdad? Tiene una cabeza con una boca que son bastante humanos, pero el cuerpo se transforma, se disloca, ¿verdad? Y hay partes que son muy óseas, indicando pues el sentimiento de la agonía, ¿verdad? Es una especie de sufrimiento, es una figura bastante contorsionada, ¿verdad? También para ver, digamos, una situación difícil, es una situación de dolor. Exacto. Maestro, pero vemos que esta escultura tiene un buen tratamiento del mármol, allá del bronce. Allá pues en Costa Rica también hay fundiciones en bronce. Sí, esta escultura la fundí hace unos años, ya el señor ya falleció, pero ahora hay otra fundición que está funcionando muy bien. Y bueno, solo hay una, pero funciona muy bien en realidad. Ah, ok, vamos siguiendo y vamos por esta connotación escultórica. Vemos también ya muchos granitos, ¿verdad? Bueno, ya yo pienso que este es un granito el que está del lado izquierdo y el mármol blanco estatuario de Carrara también puede ser del lado derecho. Esta escultura de la izquierda se llama La Sed, y es precisamente andesita, que es la piedra que te cuento yo que existe aquí mucho. La oscura, Es la una oscura. piedra compacta. Sí, es compacta, hay unas que son muy duras, otras son menos duras, tienen diferentes poros, eh, y esta es una escultura bastante grande que yo hice hace muchos años y expresa un poco el sentimiento de la sed, no, no solo la sed física, no, la sed, no sé, espiritual, eh, la sed del hombre en general, ¿verdad? Ah, Eh, aquí la idea era que el tema del agua, ¿verdad? Que el concepto, la imagen del agua pudiera transformar el volumen. Entonces, todas esas series del agua eh, estaban basadas en la ciencia o ¿cómo se llama? En lo elemental del agua.
Ok, ok, me parece Y la de excelente. la derecha es una pieza hecha con mármol de Guatemala, que es es mármol estatuario excelente. Esa se llama Estrella Fugaz. Aquí quise introducir el tema del cosmos, ¿verdad? El tema, el misterio de la noche, el cosmos dentro del concepto de la escultura. Ok, ok, me parece excelente. Vamos rodando un poco y vamos viendo estas esculturas que están acá. Vemos esta que me llamó mucho la atención. ¿Está ubicada dónde está esta escultura? ¿En qué parte de, no sé, Costa Rica está o está en otro sitio? Esa escultura está en un parque internacional de escultura en Changchun, en China. Ah, ok. Es una escultura, sí, es una escultura grande, mide como 2,5 metros, 2,80 metros. Está en bronce y el tema de esta escultura es el presagio. Yo había hecho varias esculturas con ese tema eh, y el presagio, quise interpretar el presagio como algo muy sensorial, como muy de la piel, ¿verdad? Eh, no como una predicción, porque la predicción es racional, sino como algo que el hombre tiene y se experimenta a nivel de las entrañas, de la piel. Y por eso me exageré los dedos de los pies y las manos. Oculté mucho la cabeza porque no se presagia pensando, ¿verdad? Se presagia con el cuerpo, digo yo. Entonces aquí no tiene boca porque tampoco se necesita. Entonces, esa es la idea, ¿verdad? Como, expresar, representar un momento en que el hombre eh, siente cosas o presagia cosas a nivel puramente sensorial. Exacto. Bueno, maestro, y ante tantas esculturas que vemos, ¿dónde lo podemos conseguir? ¿Dónde, si usted tiene algún internet, alguna red social, dónde lo podemos ver, dónde lo podemos seguir? Bueno, yo tengo, me pueden encontrar como Aquiles Escultor en Facebook, en TikTok y en Instagram. Ahí tengo en realidad mucha obra subida en las redes. Aquiles Esta Escultor. se llama Aquiles Escultor, sí. Ok, maestro. ¿Y esta es madera o esta es metal? Esta obra es de metal, es muy grande, mide 5 metros de largo. Se llama terraplén. Eh, es técnica mixta, tiene metal, tiene arriba la cabeza es de basalto negro y las piedras que caen que son lágrimas, digamos, son de andesita, ¿verdad? Esa es una crítica a la deforestación, ¿verdad? Que debido a la, a la deforestación y es que a veces las montañas o los paderones se derrumban, entonces pues, se producen esos terraplenes que son producto del hombre la mayoría de las veces, ¿verdad? Aquí vemos ya lo que hablábamos de, bueno, al fin digo yo imprudentemente que son unas nubes y está lloviendo. Me imagino muy hermosa esta escultura. Sí, esta se llama nube con lluvia. Es una escultura también mixta en su técnica y material. Tiene mármol de Guatemala. Acero inoxidable también se incorporó. Entonces también es una imagen una imagen lejana, casi siempre, digamos, de la pintura, ¿verdad? Porque eh, introducida a nivel de la escultura. Entonces es como un llamado a la naturaleza, ¿verdad? O traer imágenes de la naturaleza que son lejanas y introducirlas a la escultura. Perfecto, perfecto. Muy, muy hermosa, muy hermosa. Déjeme felicitarlo porque es una gran obra. Y vemos esta también. También tiene que ver con los seres de la naturaleza. Esta, igual de mármol de Guatemala, esta se llama Lago sobre Montaña. La idea también fue adelgazar el mármol para producir un efecto de paisaje, ¿verdad? Es como uno podría ver un lago desde lejos.
y se logra a través de, pues del adelgazamiento del material para poder introducir la luz. La escultura tiene parte humana, bueno, la cabeza y los dedos son humanos, y lo demás es alusivo como los grandes bloques de las montañas. Exacto. Maestro, al ver tantas esculturas, estas geniales, esculturas muy bellas, háblenos un poco, ¿el gobierno apoya a artistas locales o artistas jóvenes para trabajar lo que es la escultura? Pues no, en estos países pequeños, no sé, creo que es en todo Centroamérica, que no hay como un apoyo estatal, sino hay un proyecto país, digamos, que puede apoyar como algunos países donde realmente tienen eh, interés profundo en la escultura, que lo consideran como un valor, eh, es decir, para apoyar en el contexto de un país en general, ¿verdad? Como un valor agregado, pues. Maestro, vemos algo aquí muy importante, vemos una escultura muy brillante. Eh, ¿Qué es esta escultura? ¿De qué es y cómo es el tema de esta escultura? Esa se llama, esa se llama Mujer Árbol y está hecha de acero inoxidable. Es una escultura bastante grande, tiene como unos 2,5 metros. Aquí lo que quise eh, representar fue la unión de una mujer con un árbol, ¿verdad? En la parte de abajo trae la cabeza, los dedos. Esos dedos podrían ser también raíces o la parte inferior de un árbol. Y la parte de arriba son las piernas que también son ramas, ¿verdad? Entonces eso es un poco la unión, la fecundidad, la semilla, el nacimiento, la vida, un poco representa todo eso. Exacto, también vemos aquí la que está aquí del lado derecho, pero vemos esta muy importante porque me llamó mucho la atención porque está a cielo abierto. Vemos un pulimiento exterior y un texturado pues en el centro, como si viniera algo de abajo hacia arriba que abriera, no sé. Sí, esta escultura está en un lugar que se llama Chiang Mai en China, ¿verdad? Es de basalto, tiene un tamaño más o menos metro 80 por ahí. Se llama montaña impenetrable, ¿verdad? Tiene composición piramidal, ¿verdad? Representando un poco la fuerza centrípeta, ¿verdad? La forma que se defiende de las cosas de afuera. Hace ilusión un poco a mi pueblo porque nosotros, bueno, y nosotros podíamos caminar por todos los bosques ahí, pero había una parte, la montaña, precisamente que nos tenían prohibido entrar porque decían que era impenetrable, que era peligrosa, ¿verdad? Entonces se estableció como una especie de misterio entre nosotros de que la montaña era eso, impenetrable y que no podíamos subir porque nos podíamos perder, etcétera, ¿verdad? Entonces esa escultura representa un poco eso, esa montaña de niño que no conocimos nunca porque nos asustaba, ¿verdad? Entonces más o menos es eso. Exacto, muy bueno pues el tema y todo es un tema más o menos un tema de protesta, me imagino, porque en realidad ahí lo que se quiere también expresar es como la libertad de ir de un lado a otro sin restricciones. Entonces, me parece excelente ese pensar y esa ideología. Bueno, vemos aquí, no sé, una musa, me imagino. Esta escultura la hice ya en Italia, fue de las primeras que hice ya, se llama Flautista. Está hecho de mármol rosado de Portugal. Bueno, la fotografía no destaca mucho ese color. Eh, Esta es de la serie La Música. Entonces yo quería pues introducir el concepto, la imagen de la música a la escultura, pero yo no quería hacer pues una figura humana tocando una flauta, sino que
que la figura fuera en sí misma una melodía. Entonces traté de que el concepto de flauta, el sonido de la flauta, que es un sonido para recintos pequeños, estuviera, mm, estuviera introducido en la forma misma, ¿verdad? Que fueran armónicas, que la escultura en sí fuera un sonido de flauta, más o menos esa fue la idea. Exacto. Maestro, una pregunta bastante importante. Usted estaba hablando un poco de lo que era Italia. Háblenos un poco de cuántos países, en cuántos países ha estado usted con sus obras, lógicamente. Bueno, no tengo en cuenta exactamente, pero sí, sí he hecho obra afuera bastante. Digamos, en Guatemala tengo una en el aeropuerto, una obra muy grande. Tengo obra bueno, estuve en Colombia, estuve allá en Zipaquirá, estuve en Perú unas 2 o 3 ocasiones, en Argentina unas otras 3 ocasiones, en Brasil como 3 ocasiones con obra, en Italia, en China, en Israel, en Turquía, ¿verdad? En es decirte, en Alemania, en varios países que yo he hecho obra monumental y que ahí están, ¿verdad? Representando un poco mi país. Exacto, me parece interesante. Bueno, aquí vemos brevemente un poco lo que es es casi que un museo lo que tiene el maestro acá de todas sus obras, muy lindo, y vemos que está cargada de mucha vegetación y todas esas cosas que llaman mucho la atención y que de pronto la gente quisiera estar ahí. Se ve bastante verde, se ve bastante bueno esto. Maestro, una pregunta acá muy personal acerca de lo que es este programa Jaime de la Hoja Arte Sin Límite. ¿Qué opina de este programa y por qué lo estamos haciendo? Bueno, vieras que está muy interesante porque resulta que en nuestros países pues casi no hay difusión del arte. Eh, ¿Qué decirte? Aquí, por ejemplo, en mi país, por decir algo, uno hace una exposición y ninguna canal de televisión llega. Bueno, entonces eso es muy interesante que haya una opción, sobre todo a nivel internacional, ¿verdad? Porque difundir la obra, sobre todo escultura, es muy complicado. En escultura es complicado todo, concebirla, hacerla, transportarla, venderla y inclusive difundirla, ¿verdad? Porque la mayoría de la gente se inclina más por la pintura, ¿verdad? Es más fácil todo, en cierto sentido, ¿verdad? Entonces, esos canales, como este programa tuyo, es muy importante porque hace llegar la obra que uno está haciendo a los diferentes espacios, ¿verdad? De los diferentes países. Y a veces solo sí nos proyectamos, ¿verdad? Porque no hay, como te decíamos, no hay un programa país que logre hacer eso, ¿verdad? Por lo Exacto. menos que yo conozca. Exacto, sí, sí, la idea es que los artistas conozcamos muchas cosas de otros artistas y veamos qué se hace por allá en Francia, qué se hace en Italia, qué se hace en España, en Costa Rica, en Brasil, en fin, hemos tratado como que de abarcar muchos países para que, en Cuba especialmente también, en Argentina también, y aparte de todo, pues le mando un saludo aquí a Laura, nuestra amiga escultora Laura Marcos, que en estos momentos está creo que en Buenos Aires. Un saludo muy especial Yo para creo que ella. está en Turquía, si era, ¿no? Ah, está en Turquía, ya comenzó un trabajo nuevo. Sí, Sí, un saludo para Laura, mi gran amiga. ok, bueno, maestro, entonces parece que ya se nos ha acabado un poco el tiempo y nos vemos en la próxima, maestro, con muchos más temas de arte, de escultura nacional e internacional. Hasta luego, que estemos bien, que Muchas estemos gracias. bien. Hasta luego.